Una hora menos es lo que hemos dormido hoy y quienes hayan salido de juerga han salido de juerga una hora menos porque hoy, esta madrugada, nos hemos adecuado al horario de verano. ¿Qué es lo que ocurre cuando cambiamos de horario? ¿Nos afecta tanto a nosotros como se dice? Se suele decir que es para ahorrar energía, pero ¿este objetivo también es cierto o no? Bueno, pues de todo ello vamos a hablar con nuestro siguiente invitado, con Félix Ares, asesor científico de Cuchaespacio de la Ciencia. Félix, ¿qué tal? Hola, muy bien, muy bien. Hemos tenido este Sí, cambio, nos hemos adecuado esta misma madrugada al horario de verano. Cuando eran las 2 de la madrugada hemos movido las manecillas del reloj a las 3 de la madrugada. Por tanto, decía yo, hemos dormido una hora menos y quienes hayan salido de juerga, Félix, también han salido una también, hora también, menos. sí, sí, sí. Entonces esto ya a gente que le afecta mucho y a gente que no le afecta nada. A mí es de lo que no me afecta nada, porque como me suelo levantar a las 6 de la mañana, pues bueno, pues ahora me levanto a las 5, lo mismo, vamos. Ajá. A ver, el reloj pone otra cosa, pero yo me levanto a la misma hora. ¿Las ojeras no tienes más marcadas? No, no, la No. verdad es que no. Pero bueno, es por eso, por la forma como yo, siempre me levanto muchísimo antes. O sea que nada, no hay mayor problema. Pero sí, hay gente a la que le afecta sin duda, ¿eh? Ujú. Sobre todo ancianos, niños, les afecta bastante. Y algunos pues les dura unas cuantas semanas hasta que se adaptan al nuevo horario. Ujú. Yo tengo la suerte de que, vamos, a mí tampoco me afecta el cambio horario volando, ¿eh? O sea, no me voy de un país que hay 8 horas de diferencia y prácticamente ni me entero. Ujú. Pero vamos, hay que reconocer que yo soy un poco peculiar. Hay que decir que este cambio horario se realiza 2 veces al año y que su objetivo primordial es el ahorro energético para mejorar el aprovechamiento de la luz solar. Pero ¿es tan beneficioso como se nos dice? Bueno, pues la verdad es que esta es una de esas típicas cosas que se dicen, pero que cuando se hace una experiencia de verdad, pues no lo demuestra. No lo demuestra. Y fíjate por ejemplo, la primera experiencia la tenemos en 1974, después de la crisis del petróleo del 73, pusieron el cambio horario en muchos de Estados Unidos. Ujú. Hicieron un estudio y hallaron que había disminuido el consumo al 0,75%. O sea, todo este follón por el 0,75%. Pero bueno, dice, bueno, eso es en Estados Unidos. ¿Y qué pasa en Europa? Porque en Europa las pautas de consumo son un poquito distintas. Bueno, pues en Alemania en 1983 dio que había una disminución del consumo del 1,8%. Ujú. Probablemente aquí estamos viendo el decalaje entre el consumo estadounidense y alemán. Pero es que en el año 99 ya solamente era el 0,5%. Pero espérate, que ahora viene, todo esto son estudios muy difíciles de hacer, porque fíjate que para esa pequeña diferencia basta que haya habido un invierno más frío o un verano más caliente para que todo cambie, ¿no? Entonces realmente estas cifras lo que nos están diciendo es que prácticamente no hay cambio de consumo. Pero fíjate que en el año 2007 pasó una cosa muy interesante en Estados Unidos y fue en el estado de Indiana. Y es que había 15 condados que hacían el cambio horario Ujú. y el resto, hasta 92, porque son 92 condados los de Indiana, no lo hacían. Pero en el 2007 lo hicieron todos. Entonces tenían la situación ideal, porque podían comparar dos grupos, uno que cambiaba y no cambiaba. Entonces, si aumentaba el consumo por invierno, digo porque el invierno había sido más duro, iba a ser igual en los 15 que hacían el cambio horario y en los 70 y algo que no lo hacían, ¿no? Ujú. Entonces, toda diferencia que hubiera entre el consumo en los 15 que lo hacían y en los que no lo hacían era debido al efecto del cambio horario. Bueno, y el resultado fue que se gastaba un 7% más. Vaya. Y entonces que empezaron a analizar, ¿y esto por qué? Y de bueno, efectivamente se disminuye el consumo de luz, que era lo esperado, ¿no? Como vivimos más en las horas de luz, se ahorra el consumo de luz, pero como estamos más tiempo por la noche sin irnos a la cama Ujú. y todavía en momentos muy calientes aumentamos el aire acondicionado en el verano, con lo cual como una hora de aire acondicionado es como 100 bombillas de luz, pues se habían echado por tierra todo el efecto de ahorro. Pero bueno, también aproximadamente el mismo año se repitió en Australia y dio un aumento de consumo del 1%. Vamos a ver, ¿todo esto a qué nos lleva? Unos dan un pequeño aumento, otros dan una pequeña disminución. Entonces el resultado, la única conclusión sensata es
que si hay impacto es marginal. Es marginal. Es decir, que si queremos ir a hacer el cambio horario, la justificación tiene que ser otra. No puede ser el ahorro energético, porque de ahorro energético, nada. No hay. Y Félix, ¿este cambio horario se da en todo el mundo o no? Se da prácticamente en todo el mundo, ¿eh? Ya sabes que que estas cosas, cuando uno lo pone de moda, y sobre todo si lo hace un país como Estados Unidos, pues enseguida todos los demás lo copian, ¿no? Y si lo hace Estados Unidos, los demás también. Realmente, digamos que la idea empezó en 1784, cuando a Franklin vio que había un consumo terrible. Benjamin Franklin, el inventor del pararrayo, viviendo en París, vio que había un consumo terrible de cera, que era lo que se utilizaba para iluminar. Y dijo, bueno, pues si adaptamos la vida de la gente a cuando hay luz, pues disminuirá el consumo de cera. Y probablemente llevaba razón, pero claro, llevaba razón en 1784, no ahora. También, pues como consecuencia de esas ideas de Franklin, se empezó en algunas situaciones de guerra, en países que estaban en guerra, pues aplicaban el cambio horario. Y digamos que en España se aplicó por primera vez en 1918. En 1918. Después se quitó, se volvió a aplicar, se volvió a quitar, se volvió a aplicar, se volvió a... Bueno, un lío. O sea, cada año se hacía una cosa. Y en 1940, pues el señor Franco nos hizo una gracia. Una gracia que tiene su gracia. Y es que nos puso con el horario centroeuropeo. Con lo cual, claro... ya sabes, cuando dicen, oye, es que los alemanes madrugan mucho más que nosotros, porque ellos se levantan a las 7 y nosotros a las 8. Si lo ponemos en horario solar, ellos se levantan a las 7 y nosotros a las 6. Luego los más madrugadores somos nosotros. Pero fíjate el absurdo, ¿no? Ponernos con el horario centroeuropeo. Pero bueno, nos pusieron con el horario centroeuropeo, que no lo hemos perdido, y ahora sí puede tener una justificación. Ahora... en 2011 sí la puede tener, en 1940 no. La justificación es que toda Europa, o gran parte, o la mayor parte de Europa, tenga el mismo horario, para que cuando alguien vaya a hacer un pago bancario, o vaya a hacer una llamada telefónica, o un asunto de negocios, todos estemos con el mismo horario. Es decir, que ahora sí tiene sentido, pero en 1940 pues no lo tenía. Pero vamos, que la conclusión es que si tenemos que buscar la justificación es por otras causas. A mí, por ejemplo, me gusta el cambio horario. Y me gusta el cambio horario porque vivo más en las horas solares y a mí eso me gusta. Tengo más tiempo por la noche para salir con mi mujer a tomar un vino. En fin, cosas de esas serias y científicas de verdad, las que importan en la vida, ¿no? Es cierto que cuando tenemos más horas de luz, ¿no? Tenemos otra energía, estamos Claro, más animados. Sí. A mí me gusta. Y además hay un hecho que no es trivial, y es que se ha demostrado que el número de muertos en carretera disminuye. Entonces no es muchísimo, pero cuando estamos hablando de muertos, ya por pocos que sean, ya no estamos hablando de que el niño está más o menos nervioso porque no se ha tomado el biberón a la hora. Estamos hablando de temas muchísimo más serios, ¿no? O sea que hay razones para ponerlo, razones en contra. A mí me gusta ponerlo por aquello de vivir más con el sol, y yo soy partidario de que no fuera 1 hora, sino de que fueran 2. Sí, para estar más todavía con el horario solar. Más todavía, sí. Que es como siempre los humanos, hasta que se inventó el reloj, nos lo pusieron en el siglo XV, XVI, empezábamos nuestra actividad al amanecer y la acabábamos al anochecer. Y siempre que nos hemos desarrollado por las selvas africanas, pues era así, nos levantábamos cuando salía el sol y nos acostábamos cuando se ponía el sol. Entonces, a mí me gustaría adaptarme más a ese ritmo de vida y no a este industrial que nos lleva a que hay que levantarse a las 7 de la mañana, sea pleno día o sea de noche, ¿no? Sí, sí. Que es un poco absurdo, pero reconozco que son gustos personales, ¿eh? Algunos les cuesta más amoldarse a este horario, otros menos, pero bueno, una vez que ya hemos cogido esa dinámica, vemos ya ese beneficio con esas horas de luz y las aprovechamos yo creo que muchísimo más. ¿Por qué se hacen estos cambios de horario? ¿Por qué se hace este cambio de horario en verano? ¿Desde cuándo se hace? Bueno, pues eran las preguntas que queríamos responder, saber el significado y saber también si realmente se ahorra energía o no, porque era normalmente el pretexto, ¿no?, con el que se hacía este cambio de horario. Pues ya ves que los datos que tenemos, los datos empíricos, dicen que no,
o que si lo hay es tan pequeño que no es significativo. Es mínimo. Bueno, pues Félix Ares, asesor científico del Cuchaespacio de la Ciencia, mil esker por atendernos y por darnos esta explicación. Muchísimas gracias a vosotros.